En este tercer video vamos a dedicarnos a un estudio más detallado de los dos representantes más importantes del movimiento sofista y que corresponden a la primera generación de sofistas, los sofistas que se dedicaron antes de la guerra del Peloponeso. Porque recuerden que en la segunda generación son aquellos filósofos que se dedican a engañar, a embaucar a través de la oratoria y la retórica a la gente. No, con Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini vamos a encontrar los máximos representantes de la tradición de los sofistas. Y vamos a mirar que son tan importantes porque marcan dos posturas epistemológicas, dos maneras de entender el problema del conocimiento que tienen una vigencia hasta el día de hoy. Vamos a iniciar con Protágoras, que nació en Abdera, y su fecha de nacimiento se sitúa aproximadamente hacia el año 490, y su fecha de muerte hacia el 421 a.C. Para muchos, Protágoras es el principal filósofo del movimiento sofista. No hay un filósofo más importante dentro de los sofistas que él. Es más, Cicerón, el gran escritor e historiador, lo califica como el mejor sofista de su tiempo. Y es tan importante en su época que Platón, que es la fuente principal que disponemos para conocer el pensamiento de Protágoras, le dedica un libro, le dedica un diálogo, que justamente lleva por título su nombre, Protágoras. Diógenes Laercio, otro gran historiador griego, le atribuye una gran cantidad de obras a nuestro amigo Protágoras. Según Diógenes, Protágoras escribe muchos libros, pero de esa gran cantidad de obras, a nosotros únicamente nos han llegado pequeños fragmentos. Es más, solamente se tiene fijado con total exactitud la autoría de dos obras de Protágoras. Solamente conocemos el nombre exactamente de dos libros. Uno que se llama Antilogías y el otro que se llama Sobre la verdad. En ese sentido, también tendremos que decir que los fragmentos de los que disponemos son muy escasos y normalmente son citas de otros autores. Entonces, no es exactamente el escrito de Protágoras, sino lo que otros autores dicen del pensamiento de Protágoras. Y normalmente, cuando aparecen citados en las obras de Platón y en las obras de Aristóteles, pues estas citas tienen una característica muy particular, ¿no? Ya que están planteados desde una postura muy crítica y podrían, por lo tanto, no ser muy fidedignas del verdadero sentido original. Lo que a veces parece que entendemos que existe es la manera como Platón y Aristóteles recibían críticamente el pensamiento de Protágoras como tal. Protágoras es muy conocido por su preocupación sobre el conocimiento. Esa es como la reflexión fundamental. Y es que para Protágoras, enunciándolo de una vez, es verdad, existe un objeto que todos conocemos, pero no todos los sujetos lo captan de la misma manera. Entonces, dependiendo del lugar donde esté, dependiendo de los intereses en donde esté, pues cada sujeto capta de manera diferente el sujeto. Y la verdad que cada uno de ellos construye, pues tiene un carácter eminentemente particular. Esa postura es la que recibe como nombre de relativismo. Entonces,
Protágoras mantiene una posición relativista con respecto al conocimiento. Y su relativismo gira en torno a dos sentencias. La primera, que se conoce como el principio antiológico, y la segunda, que es su frase más célebre, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto que no. El principio antiológico afirma que cuando uno plantea cualquier cuestión, cuando se plantea cualquier problema o cualquier intento de definición, pues estos tienen un grave problema, y es que en toda definición, en todo problema, existen dos razonamientos, existen dos puntos de vista. En últimas, lo que existen son perspectivas, las cuales pueden estar totalmente contrapuestos. Y ese es un problema, porque entonces si están mutuamente contrapuestos, lo que para uno es verdad, para el otro puede ser error. Y eso define el carácter relativo del conocimiento. Es como si lo dijéramos, ¿no? Viene una persona de la costa a nuestra ciudad y dice, qué frío que hace. Pues para esa persona es verdad, pero para nosotros que ya estamos aclimatados es falso. Nuestra ciudad tiene un clima agradable. Son dos razonamientos, son dos puntos de vista que pueden ser totalmente contrapuestos en sí mismos. Y la segunda sentencia, que es su frase más conocida, esta es su tesis más famosa, esta es su tesis más conocida, ya la habíamos enunciado, afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Ya lo vamos a explicar. Esta frase recibe el nombre de la doctrina de la homomensura. Y esta doctrina como tal no tiene una sola forma de interpretarse. Tiene varios niveles de interpretación. Es obvio, ¿no? Debido al carácter relativo que se le da al conocimiento. Y es que cuando nosotros decimos que el hombre es la medida de todas las cosas, en un primer momento nosotros podríamos pensar que Protágoras está planteando el objetivo de su programa filosófico, el cual se centraría en el hombre. Por lo tanto, sería un programa eminentemente humanista, en donde hacer filosofía es colocar al hombre como el centro de todo interés filosófico. Y en algún sentido sí, y es que para Protágoras, la filosofía solamente tiene sentido si se preocupa por el hombre y sobre todo por entender cuáles son los problemas que afectan al hombre. Y los problemas que afectan al hombre no son externos, sino que son internos, y que son dos: el problema de la verdad, cómo yo sé que lo que sé es verdad, y el problema del comportamiento, y el problema de la ley. Yo cómo hago para saber que lo que estoy haciendo está bien. En ese sentido, sí, Protágoras, como todos los sofistas, plantean un programa filosófico que le devuelva al hombre su centralidad. Porque recuerden ustedes que los presocráticos no les preocupaba el hombre, sino que les preocupaba el exterior. Ellos vivían preocupados por los problemas del universo. Con Protágoras vamos a entender que más allá de tratar de comprender el mundo que nos rodea, pues debemos tratar de comprendernos primero a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, la frase de Protágoras nos va a establecer cuál es la tesis principal de su proyecto filosófico.
y es que para Protágoras, cuando nosotros nos vamos a acercar a las cosas y nos vamos a acercar al conocimiento, no lo podemos hacer desde una perspectiva universal. No lo podemos hacer desde una perspectiva inmutable, o sea que las cosas no cambian. No lo podemos hacer desde una perspectiva estática, sino que las cosas y la verdad se vuelven realidades totalmente particulares, se vuelven totalmente mutables, pueden cambiar y cambian porque son dinámicas. Por lo tanto, la verdad que hoy es, posiblemente mañana no lo es. Como una cosa es hoy, posiblemente mañana cambia. Como un conocimiento adquirido hoy es, de pronto después deja de ser. Y ese relativismo, Protágoras lo va a extender al plano de la ética y al plano de la política. Muchas veces nuestras formas de actuar y muchas veces o casi siempre las leyes también tienen un carácter eminentemente relativo. Nada puede ser tomado de manera absoluta. Es por eso que cuando Protágoras habla de las cosas, no está hablando en esencia de los objetos. No hay que caer en ese error. O sea, Protágoras no está planteando el problema de la materia, sino que más bien Protágoras se está refiriendo a las cualidades y a los valores de las cosas como tal. Por lo tanto, en el nivel epistemológico, que es el que nos interesa a nosotros, no se olviden que epistemología es la reflexión sobre el conocimiento. En el nivel epistemológico, las cosas no deben entenderse de manera absoluta. No pueden entenderse de manera aislada. Esto es un error. Las cosas se entienden a partir de las relaciones que establecen con otras cosas en sí mismas. Con lo anteriormente dicho, Protágoras quiere dar a entender que las propiedades de las cosas, por un lado, no existen independientes de un objeto, pero al mismo tiempo solamente son propiedades cuando son percibidas por un sujeto en un objeto. Y esa percepción es lo que nos permite afirmar que las cosas existen. Lo que está queriendo decir Protágoras entonces es que a la hora de conocer, yo necesito el objeto, porque el objeto en últimas me manifiesta las propiedades de las cosas. Pero el objeto en sí mismo no me produce conocimiento. Me produce conocimiento cuando existe un sujeto que es capaz de percibir en el objeto esas cualidades como tal. Entonces, para Protágoras resulta innegable que cada sujeto de manera particular, ojo aquí, cada sujeto de manera particular, no puede ser de manera universal, percibe las cualidades de un objeto, pero lo percibe en diferentes grados y lo percibe de diferentes maneras. Y eso es verdad, ¿no? Como dice Protágoras en la siguiente afirmación. ¿Acaso no es cierto, dice Protágoras, que algunas veces cuando está soplando el mismo viento, algunos lo perciben como frío y otros no? Si nosotros miráramos el viento, para muchos es frío, para otros es tibio, pero ya depende de qué, de las diferentes maneras y de los diferentes grados en las cuales son captadas esas cualidades por el sujeto. Entonces, desde la perspectiva anterior,
la frase también podría ser comprendida como una llamada para que el hombre solamente se ocupe de aquellas cosas que lo afectan. Por lo tanto, las cosas serían cosas en cuanto son un objeto de uso, en cuanto en últimas esas cosas tienen una utilidad para el hombre. Entonces, volviendo al ejemplo del viento, el viento ya no sería una fuerza natural, que es la definición universal que cada uno de nosotros tenemos. Esa definición no nos sirve, piensa Protágoras, sino que únicamente se la consideraría en cuanto esa fuerza es apropiada para refrescar o para calentar según las necesidades humanas. Por lo tanto, según Protágoras, los hombres prestamos atención a las cosas y les damos valor de acuerdo al grado de utilidad, de acuerdo al grado de utilización que puede hacerse de las mismas, o de acuerdo a los beneficios o perjuicios que reportan a los hombres. Esta postura relativista después se extiende al campo de la moral y al campo de lo social, y entonces deja de ser un relativismo de tipo epistemológico, que solamente entendía que la verdad podía ser particular, para convertirse en un relativismo normativo. Protágoras también cuestiona la validez de la ley y nos lleva a entender que tanto la verdad como la ley no tienen un criterio, sino el criterio del sujeto. Es un criterio estrictamente particular. Esta postura pues obviamente llevará a un pluralismo tanto en las ideas como en la política, en donde cada sujeto construye su verdad y construye su ley. Y es que al concebir la verdad como una relación, pues ineludiblemente esta relación nos lleva a entender que el criterio y la medida de la verdad solamente puede ser el sujeto. En últimas, es el sujeto el único que puede decidir si hay o no correspondencia entre lo que piensa y lo que el objeto es en sí mismo. Este relativismo de Protágoras pues nos plantea una serie de preguntas muy complejas, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿puede haber, por lo tanto, discrepancias entre las personas? ¿Pueden existir dos personas que piensen totalmente distinto sobre el mismo tema? Y si eso es así, ¿cuál de las dos está en la verdad? ¿Cómo hago para saber quién tiene la razón? Desde ahí se postulan las principales críticas al modelo relativista. Críticas que va a recoger inmediatamente Gorgias para fundamentar su modelo. Por último, lo que podemos decir es que de la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que se puede concluir es que, según nuestro filósofo, es cada sujeto el único juez de su verdad. Él sabe y él determina la validez de su conocimiento. Y en últimas, en ese sentido, como cada sujeto es juez de su verdad, no es posible ni preguntarles a los dioses, ni preguntarles a los expertos, ni preguntarles a los objetos cuál es la verdad. Lo anterior significa que términos como discrepancia, como diferencia, no pueden ser vistos desde una perspectiva negativa, sino que son la manifestación de la pluralidad del sujeto.
la cual obviamente provocará conflictos que solamente se pueden resolver en el marco de sujetos que son conscientes de su condición. ¿Y cuál es la condición? Que nadie puede poseer la verdad absoluta, que todos tenemos diferentes puntos de vista. Por lo tanto, el relativismo de Protágoras se puede entender de una forma radical cuando decimos que cada hombre, de manera individual, es el que construye su verdad, pero también puede ser tomado desde una perspectiva social, y es que cada hombre, en unión con otros hombres, acepta la verdad que más le conviene a esa sociedad. En conclusión, para Protágoras, no existen verdades absolutas, no existe una norma fija de conducta, por lo tanto, mi comportamiento se debe adecuar a las normas del contexto, reconociendo que esas normas siempre serán relativas. El otro gran representante de la sofística, y que va a representar el otro extremo del conocimiento, es Gorgias. Vivió del 487 al 380 a.C. Murió a los 108 años en perfecta salud física, pero su vida estuvo marcada por fuertes alternancias entre los éxitos y los fracasos. Viajó por toda Grecia ejecutando el arte de la retórica y lo acompañó una merecida fama de ser un filósofo capaz de desarrollar razonamientos aplastantes para sostener sus opiniones. Gorgias, como tal, fue el más admirado maestro de retórica de su tiempo, sobre todo en Atenas. Los rasgos característicos de la figura de Gorgias se nos han transmitido gracias a Platón, quien escribe un libro que tiene el nombre de nuestro autor. Hay un libro de Platón que tiene el nombre de Gorgias, en honor a nuestro filósofo, y donde expone sus principales enseñanzas como tal. Gorgias nació en Sicilia y fue, como ya lo hemos dicho, un hombre de una gran capacidad de oratoria, y su retórica, su arte de convencer a los contrarios, fue muy aplaudida y enseñada. Gorgias, en su reflexión y en sus modelos de oratoria y de retórica, incorpora elementos poéticos muy notables para su época, como son los paralelismos, las rimas y las antítesis, lo que le ganó respetabilidad y elegancia a sus discursos como tal. Entre sus obras se destacan, primero, los manuales de retórica, o sea, la manera como él enseñaba el arte de convencer al contrario, y aquí tenemos dos obras bien interesantes: el encomio a Helena y la defensa de Palémedes. Pero también hay unos escritos políticos, ¿sí?, entre los que se destacan la oración fúnebre y otro que lleva como título Discurso político. Pero su obra más conocida, y por lo tanto la más importante, lleva como título Tratado sobre la naturaleza o sobre el no ser. Como tal, en este libro, Gorgias va a exponer sus principales tesis sobre el conocimiento. En la otra obra, en el Gorgias, que es la obra escrita por Platón, se nos presenta a nuestro filósofo en la cumbre de su fama y de su gloria, quien se jacta, quien se enorgullece de su habilidad como un perfecto improvisador de discursos, y exalta el poder maravilloso que tiene la palabra para poder convencer a los demás. En ese sentido, Gorgias es considerado el padre de la retórica. Su fama llegó al máximo cuando fue enviado como embajador a Atenas, recuerden que él no es de Atenas, para solicitar ayuda contra Siracusa.
y gracias a sus dotes de oratoria conquistó a los habitantes de la capital cultural de la Hélade, conquistó a los atenienses, los cuales se sentían apasionados por los bellos discursos que daba Gorgias, en los cuales manifestaba una palabra elocuente y persuasiva. Gorgias perteneció al grupo de filósofos que se encargaron de suprimir el criterio de la verdad. Y su pensamiento sobre este tema se encuentra en la obra que ya habíamos titulado y nombrado Tratado sobre el Ser, en donde va a desarrollar los 3 argumentos que defienden su escepticismo. Gorgias es un filósofo escéptico. En últimas, ¿qué dice el escepticismo como tal? Y es que el hombre nunca podrá llegar a saber la verdad de las cosas. Esa es la postura de un filósofo escéptico. Entre el sujeto y el objeto no es posible establecer ninguna relación. Por lo tanto, es imposible el conocimiento. Y los 3 argumentos que da Gorgias para sostener esta afirmación son: primero, ¿por qué es imposible llegar a la verdad? Porque nada existe. Segundo, porque si algo existiera, yo no lo podría conocer. Y tercero, porque aun si se pudiera conocer, yo no lo podría comunicar. Estos 3 principios son los que fundamentan la postura escéptica que tiene Gorgias sobre el conocimiento. Vamos a ver cómo se desarrollan estas tesis. Vamos con la tesis número 1. La tesis número 1 afirma que nada existe. Gorgias dice: supongamos nosotros que algo, que en últimas, que cualquier cosa fuese o en últimas existiera. Supongamos que algo existe. Pero para poder existir debe ser algo eterno. O bien debe no serlo. Una cosa para existir o es o no es. El problema, dice Gorgias, es que algo eterno es algo que carece de principio. Y si no tiene principio, es algo infinito. Y por ello, al ser infinito, yo no lo puedo localizar. Yo no lo puedo ubicar en ningún lugar concreto. Porque si ya lo ubico, deja de ser infinito, y se vuelve totalmente finito. Y si es finito, en algún momento no era, porque tuvo un principio. Por lo tanto, dice Gorgias, ningún elemento del universo se puede ubicar en la nada. Todos los elementos del universo se tienen que ubicar en un lugar. Por lo tanto, son finitos. Pero al ser finitos, nos damos cuenta de que estos no existen, porque para existir deberían estar desde siempre. Por lo tanto, algo 1, 2, 3. Por lo tanto, algo eterno, pero que al mismo tiempo exista, es totalmente contradictorio. No es posible. Ahora bien, algo puede no ser eterno. Eso significa que en algún momento debió haber empezado a ser. Pero, sin embargo, para poder ser, primero debió no ser. Y si no era, por lo tanto no existía. Lo cual es imposible, porque del no ser es imposible que surja algo como tal. Por lo tanto, según Gorgias,
no se puede llegar a ser algo eterno. Y tampoco el ser tiene un origen. ¿Por qué? Porque en últimas el ser no es. Y por lo tanto, si el ser no es, no existe. Y las cosas no existen porque nos hemos dado cuenta que nada es. Porque para poder ser, se debe ser eterno. Y no hay nada eterno como tal. Y nada existe porque nada no es. Porque si no fuera, pues vendría de la nada. Y de la nada no viene absolutamente nada. Por lo tanto, las cosas no existen porque no son y porque no existen de la nada en sí mismas. La segunda tesis afirma que si el ser fuera, en esencia tampoco podría ser conocido. En este sentido, Gorgias va a postular una relación muy fuerte entre lo pensado y lo real, pero nos va a demostrar que esta relación es totalmente inadecuada. Para explicarlo, se remite a Parménides. Parménides ya nos había a nosotros enseñado que no era posible pensar el no ser. ¿Por qué? Porque en últimas el no ser es lo que no existe. Y es imposible que yo pueda tener una idea en mi mente de aquellas cosas que no existen. Ahora bien, pero si lo que no es, que en últimas para Gorgias eso es el no ser, igual que para Parménides, pero si el no ser no puede ser pensado, en últimas, si del no ser yo no puedo tener ninguna idea, entonces, si solo pensamos, lo que de verdad pensamos es el ser. Y si nosotros solamente pensamos el ser, pues nosotros nunca cometeríamos errores. Nunca nosotros nos equivocaríamos a la hora de pensar, dado que siempre pensamos aquello que existe. ¿Qué es lo que existe? El ser. Y como el ser es eterno, pues el ser nunca cambia. Y si el ser nunca cambia, pues nosotros estaríamos libres de todo error. ¿Cuál es el problema? Que como el ser no existe, lo que nosotros pensamos que es, en muchos casos no lo es. Y al no ser, eso es lo que nos permite a nosotros equivocarnos. Entonces, muchas veces lo que creemos que es, en esencia no lo es. Y aun si existiera el ser, lo que nosotros pensamos de él es una simple representación de lo que nosotros alcanzamos a captar de ese ser, debido a su carácter infinito e ilimitado. Por lo tanto, para Gorgias, la mente a nosotros nos engaña. Y muchas veces la mente nos lleva al error. ¿Por qué nos equivocamos? Porque en últimas la mente nos obliga a pensar o nos permite pensar el no ser. Esto nos lleva a afirmar, dice Gorgias, que nosotros podemos llegar a pensar cosas que no existen. Es más, que hay cosas no existentes que para la mente pueden ser pensadas. Por ejemplo, un ser mítico. Un ser mítico en esencia no es, pero la mente lo piensa. Y a pesar de que no es, para la mente es. Y eso es lo que nos lleva al error. Creer que lo que no es puede llegar a ser. Lo que Gorgias establece aquí es una división radical, es una separación radical entre la existencia y el pensamiento. Para Gorgias, el ser es distinto del pensar. Una cosa es que un ser exista
y otra cosa es que yo tenga una idea de esa cosa. Y normalmente la idea viene siendo la simple, ojo aquí con esto, viene siendo la simple representación del ser. No es el ser, sino la manera como yo me represento al ser. Por lo tanto, es una simple imagen. Por lo tanto, a pesar de que algo existiera, yo no lo puedo conocer, porque lo que conozco son simples imágenes de los seres. Y si el ser es diferente al pensar, por lo tanto resulta también incognoscible, dado que implicaría que pensar es en realidad un no ser, resultando totalmente imposible descubrir, ojo aquí, descubrir el ser del no ser, porque en últimas el no ser es totalmente la nada. La conclusión es pues que si lo pensado no es existente, lo existente no puede ser pensado, según Gorgias. Por último, dice Gorgias que si el ser pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Gorgias sostiene que el ser humano dispone de un instrumento de comunicación excepcional, que es la palabra. Nosotros no nos comunicamos telepáticamente, ni tenemos un televisor en la cabeza para que la gente mire lo que pensamos. La única forma de saber lo que pensamos es a través de las palabras. ¿Qué es la palabra entonces? Es el lenguaje con el que nosotros expresamos nuestra realidad. Pero para Gorgias, nuestra realidad no es la realidad en sí misma, sino que esta ya como tal es la manera como nosotros comunicamos nuestra realidad a través de las palabras. A través de las palabras yo no comunico la realidad en sí misma. Lo que manifiesto es la realidad de lo que yo pienso a través de las palabras. En ese sentido, ¿cuál es el problema de las palabras entonces? Que las palabras no son la esencia de las cosas, sino que únicamente las palabras son la representación mental de lo que yo pienso que son las cosas, pero no son las cosas en sí mismas como tal. Por lo tanto, Gorgias observa un problema en el lenguaje, y es que el lenguaje es profundamente defectuoso. El lenguaje es profundamente imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque el lenguaje no alcanza a expresar una realidad como es. Eso no lo alcanza a explicar. Lo que son las cosas no se puede manifestar por medio de las palabras, porque las palabras son incapaces de reflejar nuestros estados de conciencia. Entonces las palabras no son capaces de reflejar si yo estoy triste o contento a la hora de decir algo. Yo podría decir hola, pero una cosa es ese hola con alegría, porque yo me encuentro a alguien que no miraba hace mucho tiempo, y otra cosa es un hola con angustia, porque me encuentro con alguien que me trae pésimos recuerdos. No es lo mismo. Las palabras no reflejan esos estados de conciencia. Y las palabras no incitan, no motivan al oyente las mismas emociones y sentimientos que la persona que las comprende como tal. En este sentido, la relación entre las palabras y las cosas resulta equívoca. Por lo tanto, la comunicación humana
no puede transmitir la realidad. Por ello, si el ser existiera, no podríamos comunicarlo, no podríamos compartirlo con los demás. En este sentido, las tesis de Gorgias nos llevan a un escepticismo radical, porque tendremos que reconocer que ni el ser, ni el pensar, ni el decir pueden considerarse como una verdad, y que nuestro conocimiento nunca podrá alcanzar y mucho menos comunicar la verdad de las cosas como tal. Esa es la razón por la cual Gorgias se sume en un profundo escepticismo.